Libremente y los criminales pudieron hacer. Bien, desafortunadamente no tengo el video, entonces vamos a trabajar sin video en esta cuarta grabación. Y bueno, lo que me importa es de que vean la pantalla. Posteriormente voy a tener que reinicializar el equipo para que me puedan ver, pero por el momento creo que es innecesario. Entonces habíamos visto de que habíamos indicado que para que se elabore un proyecto de facilidad técnico-económico tiene que haber un problema. Y tenemos que aprender a detectar cuál es el problema en sí, ¿no? O sea, de las múltiples aristas que tiene una situación problemática, vamos a definir simplemente un problema. Y si se ha definido adecuadamente el problema, tenemos que definir también el objetivo general. Pero para que se cumpla este objetivo general, debemos establecer los objetivos específicos para poder llegar a la meta, es decir, para elaborar el proyecto de facilidad técnico-económico. Este proyecto, esta metodología, se denomina metodología SHOP, que viene del acrónimo de unas palabras en alemán, lo que posiblemente veamos un poco más tarde, o definitivamente dejemos para la siguiente clase. Yo creo que va a mejorar ahora la audición. Sí, yo creo que sí ha mejorado la audición. A ver nuevamente. Sí, es que siguen entrando, ese problema. Siguen entrando. Bien. Reitero. Una vez que se ha definido el problema y se ha definido el objetivo, entonces ahora lo que tenemos que hacer es identificar exactamente cuál va a ser el objeto de la investigación. Para este cometido, dice, se inician metodológicamente estudios con diferentes niveles de profundidad y sus resultados permitirán identificar variables que en oportunidades han de redefinir el problema y objetivos del proyecto. Estos son las etapas, ¿no? que tiene que transcurrir, tiene que transitar un proyecto. La primera parte, sí, es la idea del proyecto, ¿no? Al encontrarse un problema y al definirse un objetivo, ya se ha dado la idea, ¿no? Esa es lo primero que tenemos que hacer. En esta etapa de desarrollo del proyecto, dice, se realiza una primera incursión sobre aspectos básicos con información de fuentes secundarias, empleando los métodos de la observación, la revisión documental y entrevistas a expertos. Inclusive estamos indicando los métodos, ¿no? El método de la observación que ya hemos definido, en la que una persona, el investigador, va observando el fenómeno y además abstrayendo cuáles son las principales variables que definen el problema, ¿no? La revisión documental sí se tiene que efectuar porque ya existe ese objeto de estudio, ya está determinado en textos, en libros, son las teorías, los conceptos, y tenemos que ir priorizándolos racionalmente, armando, ¿sí? ese sistema de conocimientos sobre el que nos vamos a basar para poder elaborar el proyecto. Y posiblemente nos entrevistemos con expertos. En este caso, una señorita está entrevistando a un experto. Le está haciendo algunas preguntas que son de importancia muy relevante para los fines del proyecto. Los expertos nos van a dar algunas ideas ya para poder ponerle un marco a lo que queremos hacer. En función de su experiencia nos indicarán que no es conveniente ir por este lado o por el otro. Es decir, nos van a orientar. Por eso se llama entrevista a expertos. Y normalmente se evalúa, ¿sí? Posteriormente se utilizan los mismos expertos para que hagan una evaluación del contenido de la investigación.
Seguimos. Estos nuevamente, fíjense, dice, utilizando los métodos analítico, sintético e inductivo deductivo que utilizamos permanentemente en nuestro cerebro a través del pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Se analiza el mercado existente para el bien o servicio que se quiere producir. Entonces se pueden hacer tal vez estas preguntas, ¿no? Se podrá responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué adquiere el consumidor el producto? ¿Qué uso le da al producto? ¿Para comérselo? ¿Es un bien suntuario? ¿Es un bien intermedio? ¿Cuál es la frecuencia de adquisición del producto? ¿Cada cuánto compra? ¿Cada semana? ¿Cada día? ¿Cada mes? ¿Dónde lo compra? ¿En supermercados? ¿En el mercado? ¿Tiene compra por delivery? ¿A qué precio compra? Importante, a 5 bolivianos la unidad, en el supermercado a 10 unidades la unidad. ¿Quiénes lo adquieren? Eso también es bueno conocer quiénes lo adquieren, qué segmento de la población lo adquiere. ¿De dónde procede el producto? ¿Es de producción nacional? ¿Lo producen en el exterior, en el Perú, en los Estados Unidos? ¿Dónde? Y otras que se vean como pertinentes. Estas preguntas que estamos haciendo acá se las utiliza normalmente en el estudio de mercado, que también vamos a ver, pero metodológicamente, ¿no? Obtener una serie histórica del consumo del bien o servicio será de gran utilidad, porque sobre la base de ella ya podrían realizarse algunas proyecciones e inducciones sobre el dinamismo de la demanda. Caso contrario, la observación en los centros de abastecimiento ya dará una idea sobre la demanda. Estamos en el perfil del proyecto. El perfil del proyecto, por más que sea perfil avanzado, yo creo que más allá de 50 o 60 hojas no va. Por eso es un perfil, ¿no? Los perfiles normalmente llevan unas 10, 12 hojas, un perfil avanzado, un poquito más profundiza, pero sin dejar de ser todavía rasgos generales. Estamos en el perfil del proyecto. En muchas circunstancias, dice, se cree que la adquisición de tecnología para la producción del bien o servicio se la puede obtener por Internet. ¿Por qué no realizamos esta primera incursión para conocer si evidentemente los tipos de tecnología existentes pueden ser comprados e internados al país sin dificultades de tipo arancelario, medioambiental o de restricción del país de origen por propiedad intelectual o de protección a su propia industria? Se deben analizar estos aspectos, así como el tipo de energía requerida, capacidad productiva, dificultades de transporte y montaje, compromiso de mantenimiento y suministro de repuestos. El informe final de esta parte del perfil del proyecto dará a conocer las tecnologías del alcance y características descritas. ¿A qué se refiere todo este conjunto de frases que acabo de expresar? En primer lugar, sí, hoy en día disponemos de un medio que es uno de los más poderosos que nos ha dado la tecnología de nuestra época, de poder ingresar a través del Internet y poder hacer consultas a empresas que producen, que producen ese tipo de la tecnología para producir un determinado bien o servicio. Imagínense ustedes en el teleférico nomás, ¿cuántas otras empresas en el mundo harán lo mismo? Por lo que tengo entendido, hay 2 fábricas en los Estados Unidos, hay una en Alemania, otra en Francia, hasta en España, en Rusia también hacen ese tipo de equipo electromecánico, ¿sí? Que es el teleférico, y que tienen características diferentes. Entonces hay que investigar, ¿no? Habría que investigar, en primer lugar, cuánto cuesta la tecnología, a base de qué indican. Hay muchas empresas, ¿sí? Que ellos se ocupan de la preservación del servicio, ¿sí? Más que del mantenimiento de la preservación, y no dejan ingresar a su equipo. Es decir, ponen sellos. Y cuando un sello es violentado, entonces se pierde la garantía. Hay que conocer todos estos aspectos, qué tipo de energía utiliza, motores de cuánto, si existen dificultades de transporte de la maquinaria que se va a comprar, cómo va a venir. Mucha atención, por favor, ¿cuál es el principal problema que tiene la República de Cuba?
La República de Cuba, por el régimen socialista imperante en la isla, ha recibido el bloqueo por parte de los Estados Unidos a cualquier empresa que mantenga relación con el gobierno de Cuba. ¿Y en qué consiste ese bloqueo? Si una empresa, puede ser europea o asiática, hace negocio con Cuba, automáticamente ingresa en la lista negra y no puede hacer negocios en el mundo con las empresas de los Estados Unidos. Es por eso que no pueden comprar tan fácilmente ellos tecnología. Entonces, posiblemente llegue la tecnología a través de terceras personas o de terceras empresas, pero directamente no la pueden adquirir porque tienen ese bloqueo internacional. Entonces hay que definir bien si podemos utilizar, ¿no? Otro de los aspectos importantes es si nos van a poder dar servicios de preservación o mantenimiento a los equipos. Entonces, ¿para qué? Para saber, y además cuánto va a costar, ¿no? Imagínense que sea una empresa que diga, muy bien, les vendemos a ustedes esa tecnología, pero ustedes solamente van a hacer el mantenimiento, nada más. Es decir, van a cambiar algunas tarjetitas. La preservación del servicio la hacemos nosotros, pero para preservar un buen servicio tienen que pagarnos por este servicio $100,000 anualmente. Entonces hay que ver todos estos aspectos en cuanto se refiere a la tecnología y específicamente con la tecnología informática que utilizamos para nuestros proyectos. Deducir los costos de intermediación para el precio de venta del producto y los costos probables de producción. Se realiza un primer análisis financiero de las utilidades que podrían generarse por la producción del bien o servicio. Más o menos, sí, estamos en la etapa del perfil del proyecto. Hacemos un primer acercamiento, por eso que se llama un primer acercamiento al análisis financiero de utilidades. En ese momento, ¿cuánto es el precio de venta? ¿Sí? ¿Cuál será el precio de venta puesto en la puerta de la fábrica? ¿Cuánto será el precio de venta del servicio, del producto? Entonces, en función de eso, hacemos unas primeras interpretaciones de lo que podría ser las utilidades que podríamos obtener. Entonces, si más o menos nos da este estudio, nos sugiere que es lo más interesante que hagamos el estudio, pasamos al siguiente paso, que es el estudio de prefactibilidad. ¿Cuál es la característica de esta etapa? Es casi como contiene todos los estudios de un proyecto de factibilidad, solamente que en este caso se toma como fuente de información la secundaria, es decir, lo que ya está escrito, los estudios que han hecho otras personas, informes que ya se tienen producidos por algunos ministerios, por algunas ONGs, algunos otros investigadores que están. Entonces, por eso se dice que el estudio de prefactibilidad se realiza con información secundaria, ¿sí? Solo que debido al nivel de financiamiento para ejecución no contempla el diseño final en arquitectura, tampoco obras civiles y obras de ingeniería especializada, sino más bien aproximación sobre la base de experiencia de los analistas involucrados en el proyecto. En el estudio de prefactibilidad, que es un contenido de todos los estudios que vamos a desarrollar en el presente semestre, la diferencia es de que todavía no vamos a la fuente primaria. Utilizamos todavía información secundaria. Tampoco no estamos haciendo a nivel de diseño final. Es decir, hacemos algunas aproximaciones por la experiencia, ¿no? Normalmente sobre metros cuadrados, si es de primera, segunda, tercera, ¿cuánto llegarían a costar las obras civiles? Porque no estamos haciendo todavía a nivel final, de diseño final. Por eso que estamos en el nivel de prefactibilidad. No hay todavía planos a nivel de diseño final. Son simplemente aproximaciones. Sí, lo más que se puede avanzar, pero no es una exigencia total de que tengan absolutamente todos los planos, ¿no? Que no sea un nivel TESA. Pero cuando ya pasamos, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver, ahorita más que dice aquí. El estudio socioeconómico del área de influencia del proyecto puede ser obtenido sin mayor trámite de los planes de desarrollo de municipios, gobernaciones, organismos estatales, fundaciones y otros que tienen conocimiento sobre el tema.
Claro, en el estudio socioeconómico estamos en el nivel de prefactibilidad, entonces podemos tomar un PDM, ¿no? Son los estudios más cercanos a la realidad. O sea, ¿para qué ir a hacer un estudio de socioeconómico si existe en el PDM, en el Plan de Desarrollo Municipal? Casi todos los municipios del país tienen ese plan y normalmente ese plan de desarrollo se elabora para 5 o 6 años nada más. El estudio de mercado requiere mayor profundización y debe ponerse mayor atención a la aplicación de algunos algoritmos, dice, que permitan realizar proyecciones iniciales sobre la demanda del bien o servicio. Es también importante que en esta etapa del estudio se proponga una estrategia comercial de cuya concepción podrán obtenerse algunos parámetros para apreciar los costos inherentes al proyecto. Estamos en el estado de, en la etapa de prefactibilidad. Ya tenemos que hacer algunas proyecciones en la parte del estudio financiero, con algunos precios que obtengamos, algunos costos, lo más que se puede aproximar, ¿sí? Para tener una idea, no estamos todavía entrando a las fuentes primarias. Estamos acercándonos lo más que podemos a lo que podría ser el proyecto, pero con fuentes secundarias. Todavía no estamos haciendo investigaciones, no estamos haciendo encuestas. Podemos tener algunos datos y podemos utilizar algunos métodos de regresión y proyección para poder conocer cómo podría fluctuar la demanda, etcétera, ¿no? En esta etapa también se pueden hacer ya algunas propuestas, ¿sí? Dice, realizar una propuesta para localizar la planta de producción, elaborando para este cometido algunos juegos de simulación, variando la posición en función de la proximidad al mercado de consumo, al mercado proveedor o algún punto intermedio. Y si fuera el caso, la propuesta de más de una planta, pero todas deben realizarse sobre la base de costos, transporte, precio de materia prima, insumos y disponibilidad de mano de obra y otros. No se olviden que ya estamos en la segunda etapa, después de haber, en realidad la tercera etapa. La primera etapa es la idea del proyecto. La segunda etapa es el perfil. La tercera es el estudio de prefactibilidad, utilizando datos lo más cercanos a la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es de que ya se va a hacer localización de la planta. ¿Dónde podría estar localizada la planta? Cercana a la planta, al área de producción de materia prima. Será tal vez más conveniente localizar esta planta cerca del mercado consumidor o tal vez en en otro lugar. Entonces, existen, ¿sí?, varios elementos que los vamos a ir desglosando y conociendo, y métodos además, ¿sí?, para poder determinar una localización mucho más coherente utilizando cierto tipo de algoritmos. Entonces se puede utilizar acá, pero fíjense, todavía es con información secundaria, pero ya se va perfilando. Miren, el tamaño es también algo muy importante, es decir, ¿cuánto vamos a producir? Cuando se habla del tamaño, se habla del tamaño de la producción. ¿Cuándo vamos a producir? Entonces, un poco más adelante vamos a analizar, sí, vamos a estudiar, digamos, el término más concreto, vamos a estudiar métodos para determinar el tamaño de la planta de producción, que se los puede utilizar en esta fase también, pero con información secundaria. La ingeniería del proyecto, ¿sí? La ingeniería del proyecto exige de que se tengan que elaborar ya algunos planos, algunos modelitos, ¿sí?, que más se aproximen a la realidad. Entonces, tampoco no vamos a profundizar. Dice, no se realizan los cálculos de ingenierías con precisión y pueden asumirse costos aproximados por metro cuadrado y otros parámetros, ¿no? Entonces ya podemos tener algunas, tampoco no es que no penetremos a lo que estamos estudiando, tenemos que penetrar, pero con información que podemos obtener del internet, de algunas empresas que gentilmente puedan pasarnos la información referente a precios, equipamiento, todo lo que se pueda, hay que desarrollar. No estamos todavía aquí desarrollando cálculos ingenierías a nivel de diseño final. Pero ya tenemos algunos datos, algunas aproximaciones que nos van a permitir conocer el tamaño, ¿no? Que podría ser, cuántos tamaños hay
capacidades tecnológicas, y vamos a ver estos elementos, por supuesto, un poco más adelante. Por el momento estamos viendo qué tendría que hacerse en la etapa de prefactibilidad. Dice, en conocimiento de los aspectos técnicos del proyecto, se elabora el estudio de la organización en la fase de operación y montaje para tener una aproximación inicial de los costos de mano de obra directa e indirecta del proyecto, como el costo del personal especializado para instalar el proyecto. Es de vital importancia que se consideren dos etapas en la etapa de organización del proyecto. La primera etapa es en la fase de instalación y montaje, que tiene que tener una unidad que lleve adelante esta actividad, porque no es una actividad muy simple, es una actividad muy especializada y que además consume una buena cantidad de dinero, porque hay que prever muchos elementos, ¿no? Porque los vamos a discutir un poco más adelante. Con toda la información disponible, ¿sí? Los costos de personal, de lo que podría costar el proceso de producción, con los datos más cercanos posibles, obtener de fuentes secundarias, ¿no? Tal vez algunas veces hay que acudir también a fuentes primarias, ¿no? Según sea el caso, entonces no será muy difícil acudir a la fuente de información primaria, como por ejemplo a Electropaz, y preguntar cuánto cuesta, cuál es la tarifa de energía y cuál es la tarifa de potencia, de demanda de potencia, y podemos hacer ya las primeras incursiones con esta información. Todavía no son datos muy precisos, pero ya nos estamos acercando a la realidad. Y justamente de eso se trata. La prefactibilidad nos permite ya dar una idea, no nos precisa exactamente, pero ya nos da una idea de que si conviene o no llevar a la siguiente etapa, que es el de factibilidad. Aquí en esta etapa, ¿sí? En la prefactibilidad también se obtiene la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Sí, con los datos de aproximación, pero ya para más o menos perfilar si conviene o no. En la siguiente etapa ya tenemos que afinar la puntería. Los datos ya tienen que ser de fuente primaria. Y ese estudio de factibilidad que vamos a denominar TESA, hasta ahora se denomina TESA, dice es estudio técnico, económico, social y ambiental, por eso lleva el nombre de TESA. Solamente que nosotros no vamos a hacer la parte ambiental, porque eso requiere otro tipo de conocimiento, ¿sí? Y además el tiempo, no creo que nos alcance el tiempo como para poder llegar hasta esta exquisitez. La decisión de elevar el estudio de factibilidad, dice, a nivel TESA, requiere contar con el decidido apoyo de propietarios del proyecto y una primera condición es la disponibilidad de fondos para elaborar estudios a nivel de diseño final. En el estudio de factibilidad, ¿cierto? Que es que llamamos TESA, Proyecto Técnico, Económico, Social y Ambiental, para obtener datos de fuente primaria necesitamos recursos. Entonces tenemos que tener los recursos, porque si no nos vamos a quedar cortos de dinero y necesitamos movilizar los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto, ¿sí? En la realidad, la entidad propiciadora del proyecto, a fin de evitar el manejo administrativo, opta por licitar la elaboración del proyecto a empresas consultoras especializadas, para lo cual debe elaborar el pliego de especificaciones técnico-económicas para su contratación, donde se define el alcance, los resultados que se deben obtener y el tiempo para su elaboración. Y normalmente ocurre así, ¿no? Es decir, no sé si ustedes han visto la publicación del Ministerio de Producción, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Han invitado a empresas consultoras para el desarrollo de muchos estudios, ¿no? Así de papel y de maracuyá y no sé, de todo, ¿no? Hay un centenar de proyectos que han pedido de que puedan presentar propuestas, ¿sí? Para su elaboración. Y en esas propuestas ellos ya se están desligando un poco el Estado y está pasando a través de un contrato especial para que terceras personas elaboren esos proyectos de factibilidad, porque son muchos, casi un centenar. Entonces la gente del ministerio no va a tener tiempo ni la capacidad de poder resolver todos los problemas, porque fíjense, un proyecto, cualquiera que sea, necesita especialistas. Entonces, la gente que trabaja en los ministerios no tiene todas las especialidades. Esas especialidades las hacen
justamente a través del servicio de consultoría. Son personas expertas. Entonces, ya hemos dicho, para llegar al nivel TESA, entonces el nivel TESA ya tiene que venir la información de la fuente primaria. Ya tenemos que ver todos esos elementos y tienen que haber planos, tienen que haber presupuestos, metodologías de trabajo, planos de diseño final, de mecanismos, es decir, todo lo que se necesite obtener. Cuando el proyecto a nivel TESA, o sea, que ese proyecto de factibilidad indica de que es factible de llevar adelante, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de instalación y montaje. En este caso, ustedes ven un técnico que está montando una planta. Con el estudio de factibilidad a nivel de diseño final, los propiciadores del proyecto pueden implementarlo, dice, por dos vías, por administración directa o por contratación de empresas especializadas. Dependiendo quién es, ¿verdad? Y de dónde, quién es el que está contratando. Normalmente el Estado lo que hace es contratar una empresa, ¿sí? Ya se tienen los presupuestos que provienen del estudio TESA, que es el estudio de factibilidad. Se tienen los presupuestos, entonces presupuestos más planos se entregan y se firma un contrato con el proveedor de servicios para el cumplimiento donde se especifican tiempos, donde se especifica la calidad de la maquinaria. Ahí están, eso se llaman pliegos de especificaciones técnicas. Y si el contratista decide firmar contrato para poder llevar adelante, entonces en el lapso de un determinado tiempo tiene que construir, tiene que montar y tiene que entregarnos el proyecto ya para que nosotros lo operemos, o la gente para la que se está haciendo el proyecto. O la otra modalidad es hacer por administración propia. Pero eso realmente es bien complejito, les comento. Entonces, hay ciertas, aquí hay ciertas limitaciones con la ley 1178, dice. Si el proyecto es de orden público, entonces la ley 1178 establece la modalidad de contratación en relación al importe. Si por el contrario es de orden privado, entonces debe constituirse una unidad de implementación y montaje. En ambos casos, sean públicos o privados, tiene que haber una unidad de implementación y montaje. El proyecto debe contemplar un cronograma, lo que les había indicado en cuánto tiempo, y un desglose de las actividades inherentes para el cumplimiento del tiempo de ejecución establecido. ¿Cómo se va a poder hacer? Esto se llama planificación, ¿no? Es decir, cronograma y qué actividades deben estar involucradas significa planificación. Y ese es el tema que no creo que hoy podamos estudiarlo debido al cansancio y a la cantidad de cosas que tenemos que ver. Y esa es la planificación, esa es la aplicación del método SOP que les había comentado y que tenemos que manejarlo, ¿sí? Tenemos que profundizar para el manejo. Atención, por favor, en esta parte, miren, desafortunadamente no puedo aparecer en la pantalla, se me ha cortado el... A ver, trataré de ver si podemos, por el momento, ya no queda mucho tiempo, dice. Bueno, no hay mucho tiempo, no me pueden ver por el momento. Esta fase de planificación que contempla el cronograma y desglose de las actividades inherentes, ¿sí? Se va a hacer en la fase de planificación a través de la aplicación de la metodología SOP. Y esta metodología SOP es la que utiliza la cooperación internacional, desde USAID, GTZ, la cooperación noruega, etcétera, etcétera, utilizan el método SOP porque ya se ha internacionalizado, ¿sí? En su uso. Es un buen método, ¿sí? Para poder cumplir el proyecto y además para saber si se han cumplido los objetivos específicos, si se han determinado lo que se tenía, si se han especificado las tareas que tienen que desarrollarse, la calidad de los equipos que han de montarse, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la etapa de implementación y montaje. Hay un equipo que hay que contemplar sus costos para montar. Una vez que se ha realizado el montaje de todo el equipamiento, se ha hecho ya la planta y ahí nos entregan la llave, entonces ahora pasamos a la fase de administración del proyecto. Y en esa etapa de administración del proyecto es cuando el proyecto ya está en pleno desarrollo,
Y son otros los parámetros que se deben tomar en cuenta. En primer lugar, los expertos que han trabajado en la fase de instalación y montaje probablemente ya no trabajen en esta etapa, a no ser que, claro, veamos las capacidades de algunos de ellos y puedan ser contratados como técnicos, pero estos técnicos ya tienen que estar dentro de otro organigrama, ¿sí? Que especifique cuáles son las tareas que tienen que desarrollar en los procesos productivos, en la administración, etc. Entonces, para la puesta en marcha de la planta se requiere asesoramiento en materia administrativa y técnica de algunas empresas proveedoras de la maquinaria, ¿sí? Y aquí se realizan también algunas actividades de mantenimiento, no algunas, se tiene que elaborar actividades de mantenimiento durante la fase de asentamiento. ¿Cuándo empieza la parte de administración del proyecto? Después de haber hecho el montaje, hay una fase de pruebas, ¿no? Pruebas con materia prima, sin materia prima, con carga o sin carga se llama. Y ahí podemos hacer los ajustes de la maquinaria, ¿cierto? Para ver si cumplen con los objetivos, se cumple con los objetivos de productividad, de producción, de lo que indica el tamaño de la planta, ¿no? De las capacidades. Si es capacidad real o si es simplemente una capacidad teórica, o si se puede llegar a las capacidades con las que nos han venido. Se realizan varios ajustes. Pero durante este periodo, lo más importante, aparte de la operación, donde están aquí los obreros ya en la operación de una planta industrial, hay otro elemento que es importante también tomar en cuenta, ¿no? Es el mantenimiento. El mantenimiento de equipos que es algunas veces muy oneroso. Entonces, por eso se tiene que estudiar con mucha cautela en la parte de ingeniería para ver cuál es el equipamiento que más nos conviene. Muchas veces hay un equipo que vale, por decirles, $10,000 y otro equipo que vale $50,000. ¿Compro el de 10,000 o compro el de 50,000? Podría ser el caso que el reloj compre el de 10,000, se va a hacer lo mismo, sí. Pero resulta, ¿cuánto cuesta el mantenimiento? Puede ser que en el mantenimiento, en el primer caso del equipo de los 10,000, sea 80,000 y el mantenimiento en el caso del equipo que cuesta $50,000, su mantenimiento anual solamente alcanza 10,000. Entonces, como ustedes verán, no es nomás de tomar algunas decisiones sin antes considerar estos aspectos como son el mantenimiento, la preservación, etcétera, del equipamiento. Bien. Esas son las etapas, ¿sí? Vamos a recordar nuevamente. Empezamos por, hoy trataré de ver, no, ya no queda muy poquito tiempo. Vamos a hacer un video más todavía. Quiero recordarles cuáles son estas etapas. Idea del proyecto, perfil del proyecto, prefactibilidad, factibilidad a nivel TESA, la fase de implementación y montaje y la fase de operación o administración del proyecto. Entonces, y fíjense acá, estamos representando esas etapas que acabo de indicarles en un eje de coordenadas cartesianas, fíjense, y estamos nominando a partir del 0 hacia adelante, hacia la derecha, con números, ¿no? Año 1, año 2, año 3, 4, 5, hasta el año 10, que va a ser los años en los que nos vamos a dedicar a hacer la evaluación del proyecto. Esto se llama horizonte de vida del proyecto. A partir del momento en que arrancamos la planta, hasta el momento en que hacemos la evaluación, normalmente van a transcurrir 10 años. Para nosotros vamos a tomar 10 años de vida del proyecto. En los proyectos de factibilidad técnico-económica que son del nivel privado, solamente consideran 5 nada más, porque ellos quieren recuperar el capital invertido en 5 años. Nosotros vamos a recuperar el capital invertido en 10 años. Vamos a hacer esa evaluación. Y hacia atrás, del año 0 hacia la izquierda, verán ustedes que está con el año -1, -2. Esa es la fase de implementación y montaje. Es decir, desde el momento en que tenemos la idea, desde el momento en que decidimos hacer, entonces tenemos que implementar, y eso algunas veces tarda medio año, un año, algunas veces 2 o más años, ¿no? Según el proyecto que estemos estudiando.
Lo que acabo de comentarles está exactamente acá explicado. Veamos acá. El año cero, dice, representa el momento en el que se pone en marcha el proyecto, de aquí adelante. Por eso dice operación de administración del proyecto. Y hacia la izquierda, esto de acá, la franja roja, se representan los años, estos se representan los años de operación. Y en la franja azul, la fase de implementación y montaje, el tiempo en que se va a montar. Un proyecto de implementación de una central hidroeléctrica puede tardar más de 2 años por la complejidad de las obras civiles y por la magnitud de la inversión. Podría extenderse el horizonte de vida entre 20 a 30 o 40 años según se vea la conveniencia de la evaluación. ¿Por qué razón? Porque son grandes inversiones. Pueden ser 400 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es extender hasta posiblemente más de 10 años, tal vez 20, 15 o 30 años, ¿no? En los proyectos del sector privado, dice, el horizonte de vida suele reducirse a 5 años. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que considerar el retorno de la inversión en 5 años. Pero normalmente el capitalista, cuando mucho, 10 años le va a dar al tiempo para poder recuperar la inversión. Hemos terminado el capítulo 1 y el capítulo 2 y ahora vamos a ingresar al capítulo 3. Tenemos simplemente algunos minutos, ¿sí? Y vamos a continuar hasta donde se pueda. Los organismos estatales e inversores privados, con la metodología que Naciones Unidas había puesto a disposición, durante las décadas de los 60 y 70, se pusieron en marcha muchos proyectos. Algunos sobrevivieron su horizonte planificado de la vida del proyecto y muchos años más, pero varios de ellos presentaron dificultades de orden técnico y económico al momento de montar y más aún durante su operación. Un proyecto que está bien hecho, ¿sí? Y que ya cuántos años está en operación, desde la época del 70 al 80, al 90, al 2000, 2010, medio siglo, ¿sí? De trabajo es la metalurgia que está en Oruro, ¿sí? La planta de estaño, que produce estaño, Vinto. Ese es un proyecto bien hecho. Pero miren, en el área de la minería, de la metalurgia, esta fotografía que ustedes ven a la izquierda, ¿sí? Es la tecnología rusa de una empresa que se llama International Exports, que era de la estatal soviética. En la época del 70, ¿sí? Se contrataron los servicios de la ex Unión Soviética para implementar 2 plantas de volatilización. Una de estas plantas en la ciudad de Potosí y una segunda en la localidad de Machacamarca, en el departamento de Oruro. Ninguna de las 2 plantas ha cumplido su objetivo. Motivos. El primero de ellos es de que la tecnología soviética era una tecnología muy retrasada respecto a algunos países europeos y de los Estados Unidos y también de varios